Muy buenas tardes a todos y con todos. El señor Eduardo Espinosa Herrera, director de nuestro departamento de Lingüística y Literatura, señores colegas, profesores de la universidad, estimados estudiantes de nuestra Facultad de Humanidades. Hablar sobre César Vallejo es muy difícil. Vallejo es un océano de poesía, de creación, de filosofía, de actitud ante la vida, etc. Por eso solamente voy a tratar del aspecto humano, existencial y religioso del poeta, porque tiene muchísimos aspectos, muchísimas facetas, que sería muy grande, muy hondo abordar tanto. Aprovecho para decirles que sobre Vallejo hasta hace unos 20 años se habían escrito 50 libros y ya después no conté más hasta la fecha, que ha pasado 20 años más, se habrán escrito por lo menos unos 50 libros más. Estamos redondeando 100 libros sobre nuestro poeta andino, nuestro poeta de Santiago de Chuco. Al final de esta conferencia, tengo que agradecer especialmente a Alberto Buendía, el presidente de este grupo de estudiosos e investigadores de la literatura, por haberme invitado a realizar esta ponencia. Gracias, Alberto, muchas gracias. César Vallejo, al final les voy a distribuir, ojalá que alcance para todos, esto. ¿Y qué es eso, dirán? Es la partida de nacimiento del poeta César Vallejo, que la traje de Santiago de Chuco. Ojalá que alcance para todos. Y si no fuera así, bueno, le diré a Alberto que haga una lista y la haré más. Ustedes como investigadores de la literatura deben tener esto. Esta es la partida de nacimiento del poeta. ¿Ya? Eso queda para el final. También queda para el final una epístola que también les voy a dar, que escribía César Vallejo hace muchísimos años, diciéndole qué es lo que se piensa sobre él en estos momentos, qué cosas nos ha enseñado, todo ello. Y también les voy a entregar al final, la opinión de Martin Seymour Smith sobre Vallejo. ¿Qué nos dice Martin Seymour Smith? Que Vallejo es el poeta más grande del siglo XX en todos los idiomas. En todos los idiomas. Qué orgullo para los peruanos, qué orgullo para nosotros. Y Seymour Smith no es peruano, no es latinoamericano, es inglés, pero es biógrafo y seguidor de Vallejo. Dice, es el poeta más grande del siglo XX en todos los idiomas, no solamente castellano, italiano, francés, portugués, etcétera, etcétera. Eso también les voy a dar al final. Ahora sí, la biografía de Vallejo, les voy a dar esto. Por eso voy a sintetizar en pocas palabras. Él nace en Santiago de Chuco, como saben ustedes, provincia actual del departamento de La Libertad, y que entonces, 1892, era un pueblecito, no era ni siquiera distrito, después fue distrito y después fue provincia.
Era un pueblo. Ahí nació el poeta, nuestro poeta antiguo. Sus estudios primarios, hay una escuelita de Santiago de Chuco. Los secundarios en San Nicolás de Huamachuco, porque no había escuela, no había colegio en Santiago de Chuco. Y luego los estudios universitarios en Trujillo y en la Universidad Mayor de San Marcos. En 1915 opta el grado de bachiller en Trujillo con la tesis del romanticismo en la literatura castellana. Y después de este título se viene a Lima y estudia un año en la Facultad de Medicina o de Ciencias de la Universidad Mayor de San Marcos. Luego, por una serie de incidentes, él tiene que dejar el Perú y en 1923 se va definitivamente a París. Él amaba muchísimo a París desde sus años pequeños, los años de infancia. Ya decía un día me iré a París, ¿no? Amaba demasiado a París. Me morí en París con Aroceo, me morí en París. Él eligió morirse en París. Me morí en París con Aroceo, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me morí en París y no me corro. Tal vez un jueves, como estoy todavía. Jueves será, porque hoy fue mentirosos estos versos. Los hombres me he puesto a la vara y jamás, como hoy he vuelto, con todo mi camino a verme solo. César Vallejo muerto. Le pegaban todos sin querer hacer nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves. La soledad, la lluvia, los caminos. Nuestro querido César Vallejo amaba y quería morir en París. Y así fue. En abril, el 15 de abril de 1938. ¿Dónde fue enterrado? En el cementerio Montrouge de París. Pero ahora está en el Montparnasse de París. ¿Y cómo fue esto? Fue enterrado en 1938 en el Montrouge de París. Pero después, por gestión de su esposa, Georgette de Vallejo, que habló con el presidente de la República, con el ministro, etcétera, etcétera, logró en 1970 que los restos de Vallejo pasaran del cementerio Montrouge al cementerio Montparnasse, y hoy día están en el Montparnasse. ¿Por qué explico esto? Porque tenía sus ideas Georgette, ¿no? Decía, un hombre tan grande no puede estar en un cementerio común, sino donde están los grandes de Francia y los grandes del mundo. Porque en el Montparnasse están Diderot, D'Alembert, Kafka, entre los actuales. Está Victor Hugo, Lamartine. Los grandes de Francia están en el Montparnasse. Por eso es que Georgette dijo, no, tú no puedes estar acá, pasa aquí. Y ella misma le escribió un bonito epitafio. Y dice, llena tan porque tú no, yo he nevado tanto para que tú duermas. ¿Qué quiso decir con esto? Yo no sé, pero es muy bonita la frase. Cuando vayan ustedes a París y visiten la tumba de Vallejo, se encontrarán con esta frase: ya no llegan porque tú te amas. Así terminó la vida de Vallejo. Nos dejó, como ya ustedes saben,
muchos libros. Los Heraldos Negros, 13, España para también Cáliz, y cuentos en prosa, Más allá de la vida y muerte, Paco Yunque, tan conocido, han leído en nuestras escuelas y colegios. En fin, todo ello es obra de nuestro poeta. Su actitud ante la vida fue, ante todo, una vida existencialista y una vida rebelde. Luis Felipe Alarcón define el existencialismo, aparte de André Malraux, ya lo había venido antes, André Malraux, como la actitud ante la vida que invoca permanentemente el abandono divino, el abandono social. Es el existencialista, el que dice a todos y a todo: mira, me han abandonado, me han dejado. Es la presencia del ser ante la nada o ante el todo. Esa es la actitud de Vallejo. Y Vallejo además es un rebelde metafísico. Rebelde metafísico es aquel, según Albert Camus y Regis Jolivet, aquel que se revela ante la divinidad, pero no la desconoce, no la niega, la reconoce, la venera, la adora, pero se subleva ante ella y le saca en cara, le habla de igual en igual, dice, y le encara su abandono, su falta de interés. Hay una parte en que, en los sábados eternos, le dice Vallejo a Dios: tú no tienes Marías que se van. Y efectivamente Jesús, nuestro Señor, en el momento de la crucifixión, tuvo puestas las tres Marías famosas. Ahí estaban. Pero Vallejo, en su soledad, no tuvo a las Marías que se habían ido. ¿Por qué se fue María? ¿Y quién fue María? María lo abandonó a Vallejo en 1917 más o menos. ¿Y por qué se fue? ¿Por buena o por mala? Ay, todo el mundo dirá: ay, qué mala, como oveja, poeta. No, se fue por buena, por buena. María en 1917 se fue a Otusco, cuando el poeta escribió Los Lados Eternos, y ahí le dice a Dios: tú no tienes Marías que se van. Yo sí los tengo. ¿Y por qué se fue? Vuelvo a decir, se fue por buena. Es que María Sandoval estaba enferma, y estaba enferma de tuberculosis, y por eso digo que se fue por buena, porque no quiso contagiar al poeta esa enfermedad, que para entonces, 1917-18, era una enfermedad incurable. Entonces, el que se enfermaba de tuberculosis estaba condenado a la muerte. Faltaban 10 años, 1928,
para que Alejandro Fleming, descubra la penicilina, que se descubre en septiembre de 1928. Pero eso sucedió 10 años antes, cuando ella sabía que no podía curarse y fue a morir a una provincia vecina, a un lugar vecino llamado Otusco. Se fue a Otusco. Eso ya no lo supo el poeta. Esto lo han explicado los investigadores, así como ustedes, que buscan y rebuscan libros, folios, partidas. Ellos han explicado. Vallejo no. Vallejo se quedó con esa impresión negativa. Me abandonan, me dejan. Tú no tienes maridas que se van. Yo sí. Entonces, ese rebelde metafísico, el que no lo niega, porque Vallejo no fue, como mucha gente cree, un ateo. No lo fue. Vallejo no fue un ateo. Vallejo fue un rebelde metafísico que adora a Dios, reconoce a Dios, pero le encara su abandono, su falta de protección. Él es un religioso. Es más, Vallejo es un místico. Es un místico. Él dice en su poema Dios: siento a Dios que camina en mí con la tarde y con el mar. Con Él nos vamos juntos, anochece, y con Él anochecemos, orfandad. Y hasta parece que Él medita, no sé qué buen color. Es que debe dolerle mucho el corazón. Esa es la actitud de Vallejo. Siento a Dios que camina tan en mí con la tarde y con el mar. Y así hay otras referencias en las cuales se demuestra la religiosidad del poeta. Cuando lea estos infolios, ustedes van a encontrar allí los fragmentos de estos poemas. Luis Felipe Alarco, filósofo, dice: Vallejo vive el ente humano y lo vive con dolor, mas no un dolor circunscrito aquí o allá, sino abarcando la existencia en su totalidad. Lo que él sufre no es su personal padecimiento, sino sufre al hombre, al tránsito fugaz entre dos eternidades. Su sufrimiento brota de una experiencia religiosa, el abandono del hombre. El abandono divino, he ahí el dolor. Es lo que dice el filósofo Luis Felipe Alarco. Así como hay Marías que se van, esa María fue María Rosa Sandoval Bustamante. Hay otras mujeres muy lindas que se grabaron en la vida del poeta y que le invitaron a escribir sus versos. Entre ellas tenemos a Rita. ¿Quién fue Rita? Rita. Que hará esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí? ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? ¿Qué será el falda de franela, de sus andares, de sus afanes? Tal vez estará mirando algún celaje
y al fin dirá temblando: ¡qué frío hay, Jesús! Y llorará en las tejas un pájaro salvaje. ¡Qué frío hay, Jesús! Dice. Es un poeta místico, es un poeta religioso. ¿Y quién fue Rita? Mi andina y dulce Rita de junco y capulí. Ya esto él lo dijo, lo han descubierto los investigadores como ustedes, que van juzgando, viendo, comparando fechas, datos. Es un arte tan bonito, ¿no? Esto de investigación. Y he descubierto que Rita, la andina y dulce Rita de junco y capulí, se llamaba Rita Ursela Gallegos. Rita Ursela Gallegos. Y la tal Rita Ursela Gallegos fue mamá del luchador social Luis de la Puente Ursela. Ese misterio Vallejo se llevó, porque él no dijo nunca es fulana, no, que era historia Mendina y Cerrita de junco y capulí, nada más. Ya los investigadores nos han dado este dato, que se llamaba Rita Ursela Gallegos. Y así Vallejo, hay un comentarista que escribe lo siguiente, y dice que Vallejo fue un poeta de las circunstancias. Le pasaba algo y escribió un poema. Se le iba y tú no tienes Marías que se van. En fin, hay muchísimas visiones, comentarios, críticas sobre nuestro gran poeta. Todos abordan un poquito y ahí nomás se quedan. Abordan una faceta y ahí nomás se quedan. Pero nos dan luces, nos dan explicación sobre distintos aspectos de la vida del poeta. Hay un crítico inglés llamado Thomas Merton. Y Thomas Merton, inglés, otro idioma, otra cultura, dice que Vallejo es el poeta más grande del mundo después de Dante Alighieri. O sea, primero Dante y después Vallejo. Pero otro inglés, como Martin Seymour Smith, dice no, Vallejo es el más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas. En todos los idiomas. Qué orgullo para nosotros los peruanos, los andinos, que nuestro poeta sea considerado así en todos los idiomas. Eso también está aquí. Les voy a dar esto. Lo dice en inglés y lo he traducido al castellano para ustedes. Luego está, hay mucho que hablar sobre Vallejo, muchísimo. Por ejemplo, su primer libro, Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, ya no sé, que ustedes lo saben. Apareció sin prólogo. Vallejo le había enviado a Valdelomar el original para que Valdelomar escribiera el prólogo. Esperó un mes, 2 meses, 3 meses y Valdelomar no respondía. Entonces Vallejo dijo: voy a publicar mi libro, Los Heraldos Negros, sin prólogo. Por eso que Los Heraldos no tienen prólogo. Pero en lugar de prólogo, tiene una frase bíblica
Y dice, qui potes capere, capere. El que pueda entender, que entienda. El que pueda entender, que entienda. Esto es prólogo. Qui potes capere, capere. El que pueda entender, que entienda. Y nos ha dejado autores en misterio. Hay muchas poesías de los heraldos negros que nos gustan, pero que se resultan inexplicables para nuestra concepción. Después se publicó Trilce, otra obra misteriosa, sobre la cual nuestro querido Luis Alberto Sánchez dijo: eso no entiendo, es una poesía estrambótica. Sí, así dijo. Pero después se arrepintió Sánchez, dijo: no. A los 8 de 15 días nomás se arrepintió. Dijo: no, detrás de estas incoherencias hay mucha poesía, hay mucha belleza, hay mucho encanto. Rápido se arrepintió Sánchez, si no quedaba mal, es una poesía estrambótica. Otros, como el director de Variedades, etc., Clemente Palma, digo: no, esto no sirve. Antes de enviar este mamarracho al tacho, ocultaremos su nombre, porque si no lo van a hostigar en Trujillo. El poeta Somala rechazó Clemente Palma, director de la revista Variedades. Y qué curioso, el destino ha hecho que después de 50 más años, esa sea la poesía del poeta Somala que más interesa a los críticos del mundo. Más la piden, más la solicitan. Los críticos y también los lectores comunes y corrientes. Ese poeta. Curioso, ¿no? Porque para Clemente Palma, no, este es un borracho. Así fue. Vallejo ha ido creciendo. Entonces, por el año 50, digamos, Vallejo no era conocido. Y antes, años 40, 30, Vallejo no solamente no era conocido, sino que era rechazado. ¿Por qué? Porque la gente, los lectores, estaban acostumbrados a una poesía rítmica, sonora, melodiosa, chocano. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, sus pescuezos eran finos, y sus ancas relucientes, y sus cascos musicales. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. Y los oídos de la gente estaban acostumbrados a eso. Era poesía que tenía ese ritmo. En el bosque de aromas y de músicas lindas, la magnolia florece, delicada y ligera, cual vellón que en las zarzas enredadas estuviera, o como espuma sobre el lago sereno. Chocano. Y la gente consideraba, sus oíditos estaban acostumbrados a eso. El que tenía ritmo, como blasón de Chocano, como la niña de Guatemala, era poesía. Pero Vallejo no tenía nada de esto. Una poesía seca, retorcida. Por eso es que por los años 50 Vallejo no era conocido. Su fama ha ido creciendo, el 60, el 70, el 80, el 90. Ay, no, del año 2000 para acá se ha internacionalizado y muchísimos críticos se han puesto a buscar las obras del poeta. En la actualidad habrá por lo menos 100 libros escritos sobre el poeta. Hace unos 30 años más o menos yo conté, había 50. Ya después me cansé de contar. Por lo menos ahora 100 obras
sobre esto que no quiero cansarlo mucho, más bien quiero que hagamos una cosa dinámica, que ustedes me pregunten algunas cosas, algunas cosas misteriosas que saben, que han escuchado de Vallejo, y yo con mucho gusto sí sé, les contestaré, porque nuestro poeta tiene muchas cosas misteriosas, hay cosas que no puedo explicar. Por ejemplo, me acuerdo, él nació el 15 de marzo de 1892, pero en París no celebraba el 15 de marzo su cumpleaños, sino el 9 de junio. ¿Y por qué? No se sabe por qué. El 9 de junio brindaba con sus amigos, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. ¿Por qué lo hizo? No se sabe. No se sabe. Ya los investigadores, ya ustedes nos dirán, pues, ¿por qué hizo eso? Otra cosa misteriosa, ¿no? Vallejo vivía aquí en la calle Quilca, la calle de la cultura, pero no se sabe en qué número vivía. Sus amigos eran Basadre, Aya la Torre, y ellos, Mariate, lo esperaban en la Plaza Francia, en la Plaza Francia, ahí. Ya, mañana me esperan a las 9 de la mañana en la Plaza Francia. Y él aparecía por el Girón Quilca. Pero ¿dónde vivía? Se supone que vivía en el Girón Quilca, pero ¿en qué número? No se sabe. Ustedes, los investigadores, busquen qué número fue la casa y el departamento de Vallejo. No se sabe. El Señor nos ha dejado muchas cosas realmente misteriosas. Punto. Ahora sí estoy atento a sus preguntas. Hay mucho que hablar de Vallejo, muchísimo. Él decía, hay hermanos, muchísimo que hacer. Hay hermanos muchísimos, no es su frase, hay hermanos muchísimo que hacer. Creo que en los 9 monstruos, ahí habla, y al final remata, hay hermanos muchísimo que hacer. Bueno, a ver algunas preguntitas. Yo, profesor, ¿cuál cree que es la transición más importante de César Vallejo? ¿De Trujillo a Lima o de Perú a Francia? ¿Cuál es la que dice? ¿Cuál es la transición más importante para César Vallejo? ¿Su viaje de Trujillo hacia Lima o de Perú hacia Francia? Muy difícil responder eso. Su viaje de Trujillo a Lima fue un viaje pulsado, urgido por el sufrimiento. Y el viaje de Lima, que fue por barco, ¿no?, de Loroya, en junio del 23, de Lima a París, también. Gracias por la pregunta. Vallejo en 1918 fue a Santiago de Chuco. Y con la idea de ver la tumba de su mamá, que había muerto 6-7 meses atrás, y despedirse, porque tenía en mente viajar a París. Venía a Lima y luego a París. Pero ¿qué ocurrió en Santiago de Chuco? Que la gendarmería, los militares, los guardias civiles, que habían estado en pagos en las fiestas patrias de julio, habían estado en pagos, y como tal ellos se rebelaron y hicieron disturbios de no sé cuánto, y quemaron la casa del alcalde Santa María en Santiago de Chuco. ¿Quiénes? Los gendarmes, los soldados. Y Vallejo no tuvo nada que hacer en eso. Sin embargo,
los santamayeros lo culparon, ¿no? Él ha incitado a la quema de mi casa, él, ¿no? Él es el culpable de todo, ¿verdad? Y bueno, tanto hablaron que las autoridades terminaron por creer que Vallejo era el incitador. Lo cogieron y estuvo en prisión 112 días. Primero en Santiago de Chuco, después lo pasaron a Trujillo y allí. Y en eso él no desperdició esos 112 días, sino que escribió 13. En prisión escribió 13. Ahora, ¿qué significa 13? Es otro misterio. Hay teorías. Para unos 13 significa 3 soles. ¿Y por qué? Porque Vallejo había dejado en la prensa su libro, pero quería hacer unas correcciones y fue corriendo. Y en la prensa le dijeron, ¿sabe que ya hemos impreso? Corregir esto significaría para usted el pago de 3 soles. 3 soles. Por eso para muchos 13 significa 3 soles. Y él pagó los 3 soles para que le modifiquen. Una teoría. Para otros 13 significa cetril, es decir, cetrino, de color cedro, como nuestros pupitres, nuestras carpetas, cetril, trilce. Hay muchas, 3 o 4 o 5 teorías sobre qué significa cetrino, triste, del color del cedro, en fin, pero son teorías. Él nunca explicó, nunca dijo, le pongo este título por esa razón. No, son teorías, son suposiciones. Y volviendo a la pregunta, ¿no? Su viaje de Lima a París también fue doloroso, porque por este asunto de Santiago de Chuco le seguían llegando las notificaciones, le siguen llegando, que presente usted, que en tal fecha, que en tal día. Él se cansó y dijo, me voy a París. Por eso, porque y algún autor dice que aún a París le llegaron las citaciones, sí, por intermedio de la embajada, etc. Le llegaron las citaciones. Entonces, mi respuesta no es ni A ni B, porque ambos viajes estuvieron estimulados por la amenaza, por el sufrimiento, por el dolor, por la humanidad. Se me pasé, ¿no? Estoy justo. Pero una pregunta más, porque veo caras con interrogaciones. A ver, profesor, una pregunta. ¿Usted consideraría entonces a Vallejo como el poeta que más, como el centrado en la literatura, el personaje literario de la ficción peruana, como el hombre que más sufrió, comparado también con otras grandes eminencias como fueron Martín Adam, uno de mis favoritos que también es José María Arguedas? ¿Cuál sería su posición sobre el tema? Yo creo que el poeta que más sufrió y dejó huellas de su sufrimiento en su poesía, en su narración, en sus novelas, dramas, porque he escrito dramas también, Mamba, fue Vallejo. Ahora, a continuación estaría José María Arguedas, un gran maestro,
y que casi quejándose decía: Arguedas, yo soy hechura de mi madrastra. Casi en son de queja decía. Bueno, me salía el tema a la horaria de José María Díaz. Una última preguntita. Profesor, ¿qué diría usted que motivó a César Vallejo a escribir todo un poemario sobre la Guerra Civil Española? Ya. En 1936, Guerra Civil Española, Vallejo estuvo en España. Y ahí se reunió con lo mejor de la intelectualidad europea y americana. En 1936. Ahí estuvo en el Congreso, ellos llamaron Congreso en Defensa de la Cultura, que se realizó en plena Guerra Civil Española. Y ellos eran defensores de la República. Y quien gobernaba era Primo de Rivera, tirano. Entonces, era un congreso muy riesgoso. Muy riesgoso. Ahí, ¿quiénes estaban? El premio Nobel Pablo Neruda, Vallejo, Alberto Guillén. Yo tengo una fotografía de ellos. Ahí está, y hay otros poetas más a quienes los conozco. Estaban los tres. En defensa de la cultura, 1937, Guerra Civil Española. Y escribe un libro: Aparta de mí este cáliz. España, aparta de mí este cáliz. Qué bonito, ¿no? Y el título también de esa obra es un título místico, religioso, ¿no? Porque es bíblico: aparta de mí este cáliz. Él lo llevó al terreno de la poesía. España, aparta de mí este cáliz. Ahí habla de Málaga. Amaba mucho a Málaga. Yo no sé por qué. Málaga es una provincia marítima de España. Málaga, cuánto te amo. Málaga, que lloro, lloro. Málaga, que estoy llorando. Muchas gracias.